Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia. Primero vino por aquellos, por los pecadores, para que todos podamos creer en Él y que por Él hemos sido lavados y limpiados de nuestro pecado. Y luego vendrá así por los que creyeron en este Evangelio. Por eso, que la palabra siempre pueda trabajar en nuestro ser, en nuestras mentes y corazones es muy importante, que por Él hemos recibido la salvación. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también de esa manera pueden escuchar la palabra, compartir, comentar, dar un like también, esto ayuda mucho para poder difundir el Evangelio, y compartiendo con aquellos hermanos que están en otros lugares, llevando la palabra del Evangelio. También mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo la palabra, llevando el Evangelio a través del satélite Puma Katari. Y realmente es una palabra de bendición la cual llega a nuestro ser y a nuestras vidas. Vamos a cantar una alabanza más, el himno número 17. Himno 17, tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción encontré al Señor del Calvario. Tristezas, dificultades deposito en el Señor, Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida,
pero ahora yo me encontré al amigo fiel en el Señor del... No estoy solo, camino junto a Jesús. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada junto a Él. Si encuentro el lugar que el Señor Jesús preparó, con la fuerza mi corazón alabará. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sí, es la canción que Dios nos ha permitido por su evangelio para poder llevar hacia todo lugar y hacia toda criatura. Sí. ¿Tenemos tiempo para una alabanza más? Sí, vamos a cantar una alabanza más, el himno número 21. Himno 21, proclamaré a todo el mundo. Himno 21, proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy. Por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Sí, hermanos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos la salvación. Por eso debemos avanzar solamente viendo hacia Él y que Él pueda hacer las grandes maravillas y dar el testimonio para poder avanzar. Sí, hermanos, vamos a orar esta noche. Podemos inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite para poder recibir de su palabra, para poder recibir de ese alimento espiritual, el cual usted muy generosamente nos da, para poder avanzar en este día, en esta noche, Señor. Así cada día, Señor, podemos digerir de esas promesas la cual usted da en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro ser, Señor. Permita así también que la palabra diariamente pueda trabajar en nuestro ser, haciéndonos uno con su palabra,
haciéndonos uno con su Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano también que recibe su palabra, que recibe realmente lo que usted tiene para nosotros, Señor, su voluntad de volver hacia usted, Señor, pero solo lo podemos hacer mediante la sangre de su Hijo Jesucristo, porque Él murió en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre para darnos la salvación. Gracias, Señor, por los hermanos que también se aproximan y van llegando aquí a su iglesia para escuchar su palabra, Señor, a los que sintonizan también en sus hogares y pueden transmitir esta palabra, este Evangelio, Señor. Gracias, Señor, se lo agradecemos en esta noche, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, realmente Dios trabaja en nuestro ser, en nuestras vidas, y es necesario, ¿no?, poder avanzar con aquello que Dios nos ha permitido. Dios día en día nos permite de su gracia para poder avanzar. Por eso también invitamos a los hermanos, hermanas, para que puedan pasar y dar su testimonio, ¿no?, cómo Dios también trabaja hoy en día, ¿no? Sí, sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, estoy muy agradecida porque Dios me permite llegar a la iglesia. Realmente venir a escuchar su palabra hace de que mi corazón continuamente compare con la palabra, ¿no? Es la única manera de que Dios me muestre cómo está mi corazón delante de Él. Porque de acuerdo a mi pensamiento yo pienso, estoy bien, ¿no? Así estoy leyendo, estoy orando, pero llegando a la iglesia, escuchando la palabra que Dios nos permite a través del siervo, mi corazón puede despertar. El día domingo, ¿no?, hablaba pastor de la puerta estrecha y de la ancha, ¿no? Realmente cuando yo entro en mi comodidad y quiero vivir por mí misma, la puerta es ancha, ¿no? Estoy en casa, hago mis cosas, yo las decido, pero no hay fruto, ¿no? Vacío hay. No hay el compartir el Evangelio, no hay, pareciera que estoy, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué estoy haciendo aquí? Debería estar en la iglesia o orando a Dios para que me permita también este tiempo compartir el Evangelio, porque cuando Dios me permite compartir el Evangelio, mi corazón también cambia, se alegra, se goza, porque nuevamente Dios hace de que yo recuerde de dónde me sacó continuamente, ¿no? Y el gozo de la salvación realmente no tiene precio. Él derramó su sangre por nosotros, ¿no? El siervo decía, el domingo nos compartía esta palabra también, que está en San Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De verdad, entendiendo esta palabra, creyendo en esta palabra, es muy bendita, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios. Pero en mi vida muchas veces primero busco resolver el problema. Primero busco, ¿no?, querer resolver las cosas en mi fuerza. Pero escuchando la palabra continuamente, me doy cuenta, de verdad de mí nada bueno sale. ¿Qué puedo hacer yo? Mi sabiduría es corta, mi vista es corta para poder guiar a mis hijos. Yo que tengo nada, ¿qué bueno puedo darles? Solamente mi pensamiento, solamente mi manera. Pero si yo primeramente busco el reino de Dios y su justicia, puedo ver el fruto de Dios, ¿no? Que realmente no es mi palabra la que sale, sino la palabra de Dios. Y puede guiar a mis hijos, ¿no?, el Señor. Por eso muy agradecida con la iglesia, que Dios me ha permitido este gran evangelio y también poder vivir una vida conforme a su palabra, ¿no? Como hace un ratito oraba el hermano, realmente que Dios nos permita vivir conforme a su palabra, para que no vivamos una vida religiosa. Yo no quiero vivir una vida religiosa, pero continuamente, si sigo confiando en mis pensamientos, llego a la religiosidad. Hay que ir a la iglesia por religiosidad, no, sino para encontrar la vida, que es la palabra de Dios. Entonces, este tiempo así, mi corazón también
quiere vivir, ¿no? Todo el tiempo estoy meditando, ¿no? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura, porque Él dice que Él cumple el anhelo de mi corazón. Algo que misionera también compartía, ¿no? En Generación de Fuego, y Dios me permitía escuchar, decía, la situación no es nuestra, el problema no es nuestro, el problema es de Dios, ¿quién lo va a resolver? ¿Para qué Dios nos permite la situación? Para unir nuestro corazón. Es lo único, porque si no hubiera situación, nosotros viviríamos también, ¿no? Yo especialmente una vida así, como dice Jesucristo, ¿no? Este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero a través de la dificultad de la situación, mi corazón puede doblar rodillas y clamar al Señor, ¿no? Y el Señor resuelve todas las cosas, encomendando a Él, como les decía en un principio. ¿Yo qué puedo hacer por mis hijos, por mis hermanos, por mi mamá? Por mí misma nada puedo hacer, porque de mí nada bueno sale. Necesito la gracia de Dios continuamente, necesito el amor de Dios continuamente, porque como decía misionera también, toda situación nos permite Dios porque nos ama. Pero lo mejor es de que Él va a resolver toda situación, toda falta. Él nos va a dar todas las cosas. Como dice su palabra, ¿no? El que no escatimó, ¿no? Ni a su propio Hijo, nuestro Dios, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta palabra también viene a mi corazón continuamente cuando entra el pensamiento. Continuamente el pensamiento está, pero la palabra de Dios es la que puede ayudarme a avanzar y la que me edifica todos los días. Eso quería compartir, hermanas. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Silvia. Realmente Dios trabaja todos los días en nuestro ser y en nuestra vida. Por eso es que nos permite también el testimonio para avanzar. Vamos a dar paso a un video. Vamos a poder observar cómo así también fue la llegada de los pastores que vinieron de Corea del Sur. Podemos ver atentamente. Adelante con el video, por favor. Bolivia se unió en un solo corazón para recibir a los siervos de Dios. Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de El Alto, a pesar del desafío físico que representa la altura para nuestros visitantes, su llegada marcó el inicio de un tiempo de gracia. Así comenzamos una labor que impactó y bendijo a todo el país. Conferencia Magistral Educación de la Mentalidad y el Corazón, una nueva esperanza para la juventud. Decenas de voluntarios bolivianos trabajaron incansablemente, demostrando que el cambio comienza con un corazón dispuesto a servir a los demás. Este evento se vio prestigiado por la presencia de la ministra de Salud y Deportes junto a senadores, rectores y autoridades académicas. A ellos se unieron más de 200 personas entre miembros y voluntarios de la Fundación Internacional de Jóvenes, quienes junto a participantes en general dieron vida a esta gran jornada de integración. En una alianza estratégica con la Cámara de Senadores, la Fundación Internacional de Jóvenes llevó a cabo la Conferencia Magistral Educación de la Mentalidad y el Corazón. No solo realizamos eventos, construimos una nueva generación de líderes con una mentalidad fuerte y un corazón sano. El evento culminó con una emotiva entrega de reconocimientos a nuestros directores por su incansable labor. Asimismo, nuestra fundación otorgó una distinción especial al senador Víctor Santander en gratitud por su invaluable apoyo a esta causa.
la transformación llegó al corazón del recinto penitenciario de San Pedro. Con la presencia de nuestro director, Jin Ki-so, celebramos una nueva ceremonia de graduación. La tarde se llenó de esperanza con una presentación musical muy especial a cargo de un exalumno, abriendo paso a las palabras de bienvenida del coronel Juan Carlos Rebollo, director nacional de Seguridad Penitenciaria, y el mensaje de circunstancia del teniente coronel Daniel Mérida, director general del Régimen Penitenciario Bolivia. Durante la conferencia magistral, el director Jin Ki-so enfatizó que la verdadera libertad comienza con un cambio de mentalidad. Este mensaje cobró vida en la entrega de certificados, donde los privados de libertad se graduaron en educación para el desarrollo del intelecto y teología. El reconocimiento otorgado por régimen penitenciario a nuestra labor reafirma nuestro compromiso. El cambio es real, incluso en los lugares más desfavorecidos de nuestra sociedad. En la Fundación Internacional de Jóvenes seguimos construyendo un futuro de esperanza. Bajo el lema Eterna Redención, el auditorio del Colegio de Abogados se convirtió en el epicentro de una jornada de profunda reflexión. El ambiente se llenó de solemnidad con una conmovedora interpretación acústica. Que junto a las alabanzas y la maestría de los jóvenes talentos en las cuerdas, prepararon el corazón de los asistentes. En la enseñanza, el pastor Antonio Michel Sánchez destacó la relevancia histórica de la Biblia, el libro más difundido de la humanidad. Como momento cumbre, recibimos desde Corea del Sur al pastor Jin Ki-so, quien compartió un mensaje transformador: la salvación es por gracia, no por méritos humanos, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Con la certeza de que somos justificados por su palabra, la jornada concluyó con la entrega de certificados y el firme compromiso de seguir llevando esperanza a toda Bolivia. Bueno, mi nombre es Pastor Aldo Germán Illanes Torres, soy de la Iglesia Shalom y estamos acá en el seminario. Hemos estado escuchando la palabra del Señor, una palabra que edifica, que aumenta nuestra fe. Estar realmente convencidos de que Cristo ha hecho una obra en nosotros y que ha cambiado nuestra vida, y también lo importante es evangelizar a las otras personas. Feliz, contento con esa seguridad de que mis pecados han sido perdonados por una sola vez, y entonces ahora sí a trabajar y enseñar esto que yo estoy sintiendo en este momento a otras personas. ¿Usted está trabajando en Bolivia? Sí, estamos trabajando ahora con el Ministerio Carcelario en San Pedro, y me va a servir mucho lo que yo he escuchado hoy día para transmitir a otras personas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Antonio Michel, soy el pastor, coordinador y director de la región occidente de Sociedad Bíblica Boliviana. Para mí ha sido bastante satisfactorio por dos razones. La primera, por ser invitado a exponer el origen de la Biblia, y me voy muy agradecido por recibir una buena retroalimentación de la palabra del Señor con el pastor invitado desde Corea. Ya son 2 años que estamos con esta actividad y seguiremos apoyando en nombre de Sociedad Bíblica Boliviana. Que el Señor los bendiga. La ciudad de La Paz fue sede de un transformador seminario bíblico, los días 21 y 22 de enero. Una convocatoria histórica que unió a delegaciones de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija en un solo sentir. Las voces del grupo Canto de Esperanza y el coro Nueva Alegría prepararon el camino, elevando una alabanza que conmovió los corazones.
mensaje central, impartido por el pastor Johnson Park desde Corea del Sur, devolvió la esperanza a cientos de personas al revelar una verdad eterna. Nuestra redención no es por esfuerzo humano, sino por la obra perfecta de Jesucristo. 스스로 안 되는 사람이에요. Mí mismo no puedo hacer. 그런데 예수님 뭐라고 하시느냐면은 Pero Jesús, ¿qué dice? 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 예수님 여러분 38년 된 병자에게 하시는 이야기처럼 Como Jesús habló a ese enfermo, 우리에게 똑같이 말씀하세요. de misma manera está hablando a nosotros, 내가 십자가에 못 박혀 돌아가면서 죽으면서 oriéndome en la cruz. 네 죄를 다 씻어놨어. Si limpié tus pecados 너 todos. 거룩해. Tú eres justo. 너 의로워. Tú eres justa. 너 그거 믿어야 돼. Eso debe creer. 예수님 내가 의롭게 되고 싶습니다. Jesús, yo quiero ser justo. 의인이 되고 싶습니다. Quieres ser limpio. Así, tras 2 noches de profunda bendición, nos despedimos con la certeza absoluta de que ante Dios, hoy somos santos, perfectos y justos. Con este encuentro cerramos un ciclo glorioso de actividades, un tiempo donde Bolivia entera fue testigo del poder de Dios, transformando vidas para siempre. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Vamos a continuar con el culto de oración de esta noche. Vamos a invitar al grupo Coro Nueva Alegría para que nos interprete esta noche 2 alabanzas. Una alabanza en la cruz y bueno es alabarte, Señor. Son 2 alabanzas. Un aplauso, por favor. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
aplauso fuerte. Realmente no es grande alabar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta noche, solo por su grandeza estamos, ¿no?, todos aquí. Si no fuera por Él, no estuviéramos tal vez en otro lado. Vamos a invitar a nuestro pastor para que nos pueda dar esta noche la palabra y nos consolamos con él. Amén. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches esta noche. Primero vamos a buscar segundo de Samuel, capítulo 7. Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 17. Segundo de Samuel, capítulo 7. Desde el versículo 1 voy a leer, hermanos. Ya todos se encontraron. Segundo de Samuel, capítulo 7. Desde 1 voy a leer. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fiaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré, y para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparte de Saúl, al cual quite de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre de delante de tu rostro. Y tu trono será estable
eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán y a David. Hasta el versículo 17 nosotros hemos leído. A ese tiempo, pensando, ¿no?, sobre compra del terreno aquí en la iglesia La Paz. Desde el año pasado, muchos lugares, ¿no?, visitando, a ese lugar compramos. Luego los hermanos ofrendamos, luego queremos comprar, ¿no?, y entrar en nuevo lugar. Entonces, y ahora últimamente Dios mostró cerca del terminal de bus 2 lotes. Un lote está al lado, junto está pegado. Entonces, 2 cuadras arriba del terminal de bus y avenida Chacaltaya, y plena esquina, es buena ubicación. Entonces, y ese precio también comparando otro lugar es muy bueno, ¿no?, para nosotros. Entonces, esquina, terreno que esta esquina, la dueña decía, llegaba iglesia, mormones, y ofreció pagar mucho dinero por la ubicación, pero no quiso vender, no convenció. Una empresa también quería comprar pagando mucho dinero para guardar sus productos como depósito. Como cerca de terminal de bus, cerca de autopista, subir arriba, alto. Luego también detrás, ahí también hasta Yungas, ¿no?, es buena ubicación. Entonces la dueña nos dijo que no me convenció, y no vendió, aunque mucho más, y quiere pagar. Pero nosotros encontró a nosotros, pero nosotros cada vez reunión, pedimos rebaja. Entonces, en el principio molestaba bastante la dueña, pero como Dios dio ese corazón, ¿no?, convenció que mejor la iglesia, que sea iglesia. Entonces ahí nosotros ahora primeramente comprando un lote que está al lado de esquina, y estamos haciendo ofrenda decidida nosotros, pero no alcanza todavía. Un tiempo nosotros prestando quería pagar al contado, pero justo impuesto nacional intervino. Luego puso anotación preventiva en derechos reales, justo ese terreno que queremos comprar. Entonces ahora y la dueña quiere esperar sobre perdonazo. Entonces por esta razón está ¿cómo? Alargando, ¿no? Alargándose. Entonces yo veo los hermanos se cansan, veo su rostro hasta cuándo. Pero necesita en ese tiempo, hermanos, la fe, ¿verdad? No la fe, el corazón. Tal vez por esa situación Dios también prueba, ¿no? Prueba nuestro corazón. Verdaderamente, Iglesia La Paz, nosotros confiando en Dios, o teniendo la fe, solamente confiando. Luego avanzando, o mirando la situación, quejando, murmurando, así. Y yo veo, ¿no?, Dios quiere probar a nosotros. Yo también de vez en cuando algunos hermanos, yo también viene a mí, consulta. Entonces yo también pruebo, ¿cierto? A ese hermano, va a escuchar de mí o solo quiere escuchar nomás mi opinión. También yo puedo ver prueba, ¿cierto? A ese hermano no va a escuchar. Luego va a decidir, luego va a hacer su manera. ¿Sí? Se nota cuando conversando con los hermanos, ¿cierto? A ese hermano escuchando creo que no va a escuchar, luego otra vez va a hacer su manera, se da cuenta. A ese hermano aunque habla bien, pero no va a obedecer de mí, no va a escuchar mi guía, luego otra vez va a vivir su manera, ¿sí? se nota. Entonces yo también intento probar, ¿verdad? ¿No? Y verdaderamente va a escuchar. Entonces aquí Dios también, si puedo ver, Dios ese tiempo necesita nosotros, ¿verdad? ¿No? Solo confiar en Dios. Luego avanzando, Dios sí o sí va a dar. Nosotros eso creemos. Amén, hermanos. Tal vez hasta ahora algunos mirando las situaciones, quejando, murmurando, tal vez tiene ese corazón y ya votando todos los hermanos, solo un corazón.
Aún así Dios nos va a dar, luego confiando, sí o sí va a haber. También como este año, la promesa de Dios, ¿no? A través de su siervo, Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Puede leer aquí atrás, ¿no? Sí, hasta que termine este año, cada culto va a memorizar. ¿Pueden leer ustedes aquí atrás? Ya, 1, 2, 3. Pues, de lo que espera. Amén, hermanos. Ya ahora cerrando los ojos, luego ya vamos a leer. ¿Está bien? Ya, cierra los ojos. Si abre los ojos, sí, no abre, sí, ya cierra los ojos. No es examen, aunque equivoca, no hay problema, hermano, ¿no? Cerrando los ojos. ¿Cerraron? Ya, cerrando los ojos. ¿Quién está abiertos? Ya, todos cerraron. Ya, 1, 2 y 3. Ya, aplauso, nadie abrieron los ojos. Sí, ok, sí, está bien. Guardando, ¿no? Ese versículo, la fe, la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos nosotros ahora, Iglesia La Paz? Compra del terreno, eso más importante, esperamos. Pero teniendo la fe, por la fe podemos obtener, conseguir la convicción de lo que no se ve, tampoco se ve, todavía no hay en nuestras manos, pero la convicción que Dios va a dar sí o sí, eso va a tener, dice, va a tener. En ese momento tal vez no hay, pero si un día, una semana después, si teniendo en mi mano, ¿tiene o no tiene? Ya tiene, ¿verdad? No, solo ahora no hay, pero una semana después sí hay en mi mano, ya hay, ¿cierto? ¿No? Sí, por eso a través de la fe, la convicción, podemos conseguir todas las cosas. Yo también muchas veces, ¿cómo se llama? Excusa, ¿verdad? ¿No? Por esta razón, por esa razón. Parece real, pero veo que no hay la fe. Por eso excusa, ¿verdad? Aún así, ¿sí? La fe, la certeza es de lo que espera. La convicción de lo que no se ve. Por eso teniendo la fe, tenemos la certeza, la convicción, Dios es poderoso. Dios todo puede hacer. Entonces, aún en ese momento no se ve, pero Dios va a dar. Sí, entonces, pronto en nuestra vida, en nuestros ojos, en nuestra mano, va a tener, dice la Biblia. Entonces, esta noche, también terminando la prédica, queremos orar juntos. No para pedir, ¿sí, verdad, no? Sí, por la fe, ¿verdad, no? Dios nos dio, ¿verdad, no? Con ese corazón queremos orar juntos. Pues terminando la prédica, staff, puede poner el púlpito pequeño aquí adelante. Queremos orar juntos con los hermanos. Esa noche, segundo de Samuel, capítulo 7, leyendo versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. El versículo 2 tiene ustedes, ya 2. El versículo 1 explica, Dios ha dado paz en la vida de David, siendo rey en Israel, unificando todo Israel. Luego David está viviendo en el palacio cómodamente. Dios ha dado. Luego versículo 2, en el corazón de David, y surgió, deseaba, ¿verdad? ¿No? Para Dios. Versículo 2, ustedes pueden leer ya 1, 2 y 3. Sí, y después de recibir paz, esa gracia de Dios, unificando todo Israel, tenía paz ahora. Luego también, ¿dónde está viviendo? En la casa de Cedro, ¿no? Palacio del rey en Israel.
Entonces un día él levantándose, luego mirando, pensando, ¿quién me ha dado esta paz? ¿Quién me ha dado esa gracia? Y recordando, yo era un pastor, era pobrecito, era nada, pero ¿quién me ha prosperado? Entonces recordando eso, Dios me ha dado. Dios me hizo vivir así, con mucha paz, en el palacio, en la casa de cedros. Pero luego mirando, recordando a Dios, ¿Dios dónde está? Entre cortinas, en las tiendas. No puede ser. Yo vivo bien, yo como bien, pero Dios me ha dado esa gracia. ¿Cómo puedo dejar, verdad? ¿No? ¿Cómo puede vivir Dios en las cortinas? Entonces deseaba construir la casa de Dios, templo de Dios, enorme. Entonces eso habló Natán, profeta de Dios, Natán, yo quiero construir. Dios me ha dado esa gracia, esta paz, pero Dios está viviendo entre cortinas. Yo deseo construir, así expresándose. Entonces Dios escuchó el corazón de David. Dios entonces agradó mucho, ¿verdad? ¿No? Luego ya habla. Y Natán, profeta de Dios, habla, transmite a David, dice. ¿Qué transmite? Aquí el versículo vamos a ver. Ya 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Ahí ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Entonces, hablando, ¿no? Y Natán, tú puedes transmitir a David. Y entonces Dios hablando, ¿sí? A David, ¿qué está hablando? David, tú deseas construir mi casa. Así está preguntando, ¿verdad? ¿No? Tú deseas construir mi casa. Luego, el versículo 6. Ciertamente no ha habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculos. Dios explicando, desde que salió los hijos de Israel de Egipto, hasta ahora, Dios ¿en dónde estaba? En tiendas, en tabernáculo, como una casa, ¿verdad? ¿No? De telas, que no tan agradables, ¿cierto? Entonces Dios está expresando luego, hablando a David, el versículo 7. Y en todo cuanto he andado, con todos los hijos de Israel he hablado. Yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedros? Entonces, ¿qué está hablando? Desde que sacó el pueblo de Israel de Egipto hasta ahora, Dios morando, ¿en dónde morando? O en las tiendas está morando. Luego, de una vez habló, dice, ¿por qué tú no edificas mi casa ahora? Yo protegiendo, guiando a usted, dando la gracia. ¿Por qué tú no edificas mis casas? Dios habló, no habló eso. ¿Habló, no habló? No habló ni una vez al pueblo, dice. ¿Sí? ¿Habló, no habló? No habló, así está escrito. ¿Entendieron, hermanos? ¿O está confundiendo? Ya vamos a leer otra vez. Ya 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedros? Está preguntando, ¿verdad? ¿No? Dios habló al pueblo de Israel, ¿por qué no construye mi casa de cedro? Así Dios pidió, habló. De una vez habló, ¿sí? Dios está expresando a David. Nadie considera a Jehová, aunque pide a Dios, Dios ayúdeme, Dios sálvame, Dios eso me necesito.
Pero hasta ahora, yo tampoco le pedí a ustedes que construya mi casa, bonito, lindo, de cedros. No habló, dice, ¿verdad? ¿No? Pero ¿quién? Tú, David, desea. ¿Qué desea? Único, entre todo pueblo de único. David, yo vivo en la casa de cedros. Pero Dios, ¿dónde vive? En las cortinas. Deseaba David. Dios, yo quiero construir. Qué raro. Yo nunca pedí. Yo nunca hablé. Yo necesito casa de cedro. Nunca Dios expresó, habló. Los pueblos de Israel tampoco, nadie tenía interés. Nadie quería, ¿verdad? No pensaba. Pero único lo pensó, deseaba construir la casa de Dios. ¿Quién es? David hablando, por eso Dios. Aquí vamos a ver el versículo. El versículo 8, usted tiene, hermanos. Desde 8, Dios compromete a David. Único. Ni uno pensaba de mí. Ni uno consideraba hacia mí. Todo pide a mí. Dios, ayúdeme. Dios, yo necesito esto. Dios, esto. Pero único. Tú deseas construir mi casa. Luego desde 8, el versículo 8, Dios compromete con David, compromete. ¿Qué cosa compromete? Vamos a leer 8. Ahora, pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Compromete que tú sí vas a ser príncipe, rey en Israel. Ya 9. Ya 9 ustedes pueden leer, ¿sí? Escala, por escala vamos a leer. Yo leo un versículo, luego después ustedes un versículo, ¿no? Ya yo he leído 8. 9 ustedes pueden leer. Dios, ¿qué está comprometiendo a David? ¿Qué quiere decir comprometer? ¿Qué es? Dios va a dar. Dios va a cumplir. Amén, hermano, ¿no? En David eso está hablando. Versículo 9 ustedes, 1, 2 y 3. Dios va a destruir todos enemigos de David. Todos. Luego va a dar un nombre grande. Todo el mundo que conozca a David. ¿Sí? Dios así quiere hacer a David con David. ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien? ¿O tiene sueño? Creo que eso no está comprometiendo con ustedes. Por eso, imagínense, hermanos. David no hizo nada para Dios, ¿sí? No ofrendó, no sirvió, nada. Solo deseaba un deseo. ¿Qué deseo? Solo quiere construir casa. ¿Ya construyó casa de Dios? Ni siquiera, solo deseaba. Solo deseaba. Pero Dios, ¿qué cosa está comprometiendo con David? Sacando de redil de ovejas, poniendo príncipe Israel en rey en Israel. Tus enemigos contra usted, voy a destruir todo enemigo de usted. Luego va a exaltar para que sepa todo el mundo a David, dice. ¿Qué le parece, hermanos? Ese negocio como loco, ¿verdad? Un contrato parece un loco. David ni siquiera hizo nada, ¿cierto? Para Dios, ¿no? David, ¿qué hizo? Solo deseaba. ¿Qué deseaba? Construir para casa de Dios, para Dios. Solo eso nomás deseaba. Teniendo ese corazón, Dios ahora compromete. Ya versículo 10 voy a leer. Además, yo fiaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligían más,
aflijan, ¿no? Aflijan más, como al principio. Versículo 10, 11, ya usted 1, 2 y 3. Ya 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ya 13, ustedes 1, 2 y 3. Si ahí Dios comprometió a David esta noche. Dios preguntó, ¿sí? Desde que sacó de Israel, de Egipto, a ustedes. Luego hasta ahora, en ese momento, ¿a quién yo te dije, a quién yo hablé que construya mi casa de cedros? Yo necesito mi casa bonita. ¿A quién yo dije? Dios no habló, ¿verdad? No, eso está hablando, ¿verdad? No, ese quiere decir. Pero único, David, ¿qué está hablando a David, a Dios ahora? ¿Qué está expresando? Si él desea, ¿verdad? No esta noche. Un día mirando, sí, levantándose, o antes de dormir, ya yo vivo en el palacio, en la casa de cedro. O yo vivo así, con paz, con la gracia de Dios. Dios me ha dado. Pero mirando, Dios estaba en las cortinas. Por eso solo surgió, deseaba. Esa gracia Dios me ha dado. Yo también algo quiero hacer para Dios. Luego, ¿qué voy a hacer mirando ahora? Dios, ¿qué necesita? Porque justo el arca de Dios, Dios, ¿dónde estaba? En las cortinas. Ahí David surgió. Yo quiero edificar, construir la casa de Dios. Entonces, eso expresando, Dios agradó. Dios, ¿verdad? ¿No? Se encajó mucho con su corazón. Tú vas a construir mi casa. Tú verdaderamente construir mi casa. Hasta ahora yo no expresé. Yo no pedí a ustedes ni unos. Pero ¿quién eres usted? ¿Usted por qué desea construir mi casa? ¿Cierto, no? Imagínense, hermanos. Sí, entre mucha gente alguien se acerca de ustedes. Luego sus necesidades tal vez. Claro, alguien tiene casa grande. Entre ustedes tiene casas, 1, 2, tal vez no necesita. Pero alguien no tiene casa, alguien viene luego que necesita. Yo construiré tu casa. ¿Qué sentirá, hermanos? Yo voy a construir para usted una casa, ¿sí? ¿Sí? 3er piso o 5 pisos, tu casa propia, tu cuarto propio, baños privados, cocina, y ahí, sí, ahí construiré. ¿Qué dirá ustedes? Sí, siendo humanos nosotros también, alguien mi necesidad quiere hacer. Se siente agradecido, ¿verdad? ¿No? Queremos algo también. Dios también, escuchando corazón de David, David tampoco construyó, ¿verdad? No, no construyó, solo deseaba. Dios agradó y mucho. Luego compromete ahora. Tú vas a ser el rey, príncipe de Israel. Tus enemigos, yo voy a destruir todos. Luego no va a mover como antes los jueces dirigía a Israel. Ya no va a mover nada. Va a fijarse que crecer, no va a tener ningún problema. Ahí va a quedarse. ¿Dónde tú quedas? Sin problema. Si hay enemigos, Dios va a destruir. ¿Verdad? ¿No? Luego no solamente tú, tus descendientes, para siempre. Así Dios está comprometiendo, ¿verdad, hermano? ¿No? Sí. Entonces vale la pena. ¿Qué vale la pena, hermanos? Tener ese corazón, hermanos. Muchas veces nosotros, ¿verdad? ¿No? Solo mis necesidades pensamos, queremos pedir. Pero muy diferente poner en nuestro corazón lugar de Dios.
lugar de iglesia, lugar de siervo de Dios, muy difícil, yo también igual. Solo yo, mi necesidad, mis cosas, pero muy lejos mi corazón de Dios, de la iglesia, de siervo de Dios. Pero esa noche leyendo David, si un día pensó, si yo vivo aquí, con la paz, con la gracia, pero Dios viviendo en las cortinas, luego deseaba, si voy a construir, deseo, ¿no? Deseo construir. Claro, en su tiempo no construyó. Su hijo Salomón construyó. Dios permitió que su hijo construya el templo de Dios. Entonces en tiempo de rey David, deseaba, ¿verdad?, construir, ¿verdad? No, pero Dios no permitió. Entonces rey David no construyó, hermanos. David no construyó. Dios no permitió el tiempo de David, ¿cierto, no? Templo de Dios, su hijo Salomón construyó. Entonces, mi hijo va a construir, no voy a hacer nada, entonces voy a descansar. David así vivió, hermanos. David toda la vida preparó. ¿Qué preparó? Las materiales. Luego leyendo la Biblia llamó a su hijo Salomón. Salomón, ven acá. Tú vas a construir. Yo quería construir la casa de Dios. Yo quería. Pero Dios indicó, tú puedes construir, dice. Hijo mío, escucha bien. ¿Sí? La medida, materiales, todo David enseñó. ¿A quién enseñó? Salomón. Sí, enseñó todo eso, transmitió. ¿Qué materiales? ¿Qué medidas? ¿Cómo debe construir? ¿En qué propósito? ¿En qué corazón? Todo David, su hijo, enseñó, transmitió. Luego ya, así descansó David. Tampoco. ¿Qué hizo David? En toda la vida de David, y juntó, preparó materiales a través de guerras. Pues toda la vida de David, su propósito es hacer construir el templo de Dios. En su corazón eso tenía. Aunque Dios no permitió, pero ahí preparó todas las materiales. Luego recibiendo su hijo, el corazón de su padre, en el tiempo de Salomón, y construyó. Esa noche, ¿qué quiero hablar, hermanos? David deseaba construir para Dios, ¿cierto, hermanos? Aunque en su tiempo no construyó, pero toda la vida eso guardando para Dios. Dios también le gustó, agradó a David. ¿Sí? ¿Qué parte agradó Dios a David? Dios, ¿qué agradó a David? Él es el rey en Israel, por eso. El guerrero. Él pensó, Dios consideró que yo vivo así, pero Dios vive en cortinas. Solo eso consideró, hermano David. Luego deseaba. Eso Dios agradó en gran manera. Luego aquí está comprometiendo versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Grandes cosas para David, ¿verdad? ¿No? Luego versículo 18. Cuando escuchó, Dios comprometió a David. Escuchando David el corazón de Dios, no podía dormir. Ya, versículo 18. Ya, el versículo 18. Ya, ustedes pueden leer. Ya, así escuchando, comprometiendo Dios a David. David escuchando todo esto de Dios, ya David también habla, el versículo 18. Ustedes pueden leer 1, 2 y 3. Y David escuchó, ¿verdad? No ese corazón de Dios. ¿Quién soy yo? Soy nada. Pero como tan grandes cosas Dios está comprometiendo o quiere dar a David, ¿verdad? ¿No? David considera, él no hizo nada para Dios.
Tampoco algo, solo deseaba esta noche leyendo, ¿verdad? ¿No? Solo deseaba. Dios me ha dado esta paz, esa gracia. Luego, sí, tal vez pequeña cosa es construir la casa de Dios, para Dios. Pero Dios, ya, hasta ahora, pueblo de Israel, nadie pensaron, ¿verdad? ¿No? ¿Cierto? Yo he pedido a ustedes que construyan mi casa de cedro. Dios no expresó, no habló. Pero justo, ¿quién está? ¿Sí? Quiere construir la casa de Dios. David, hermanos. Sí, vamos a buscar San Mateo, hermanos. San Mateo capítulo 16, hermanos. Ustedes tienen la Biblia, el libro San Mateo, capítulo 16. De 15 voy a leer, San Mateo capítulo 16, 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Y por qué no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Jesús preguntó, la gente ¿qué dice hacia mi persona? Así, tal dice. Pero ustedes ¿qué dice a mí? Pedro respondió, ¿qué respondió? Tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivientes. Agradó, ¿verdad? ¿No? Encajó mucho, sí. Entonces también Jesús compromete a Pedro. ¿Qué compromete? Yo también, dice. Tú hablaste muy bien. Tú respondió muy bien, ¿verdad? ¿No? Yo también, comprometiendo a Pedro, el versículo 18, ¿no? Sí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, esa iglesia que edificando en roca, en Pedros. Entonces, Pedro es su nombre, apodo es roca, ¿no? Su significado, la roca. Entonces, en la roca edificando una casa, aunque ventea, llueve, no va a pasar nada, ¿cierto? Igual no prevalecerá, aún enemigos, ahí viene, pero no va a prevalecer, dice. Dios, el Señor mismo va a cuidar, proteger, dice. Luego versículo 19, ya 19, ustedes pueden leer, hermanos. ¿Ya encontraron? 1, 2 y 3. Luego dice el Señor a Pedro, yo te daré, dice, ¿qué dará? Las llaves del cielo. Entonces en el cielo tiene muchas habitaciones, muchos cuartos. Cada cuarto abriendo que hay oros, platas, emerald, y diamantes, y dólares, dinero, riquezas. No solo eso, materiales, sabiduría, inteligencia. Todos los cuartos en el cielo hay, ¿verdad? ¿No? Esa llave va a dar, dice, ¿a quién? A Pedro. ¿Pedro qué hace? Solo abrir y usar, ¿cierto? Eso está comprometiéndose. Yo te daré las llaves del cielo. Porque Pedro, ¿qué respondió? Tú eres Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios vivientes. Es correcto, cierto, ¿verdad? ¿No? Pero la gente, ¿eso acepta o no acepta? No acepta la gente. Pero Pedro aceptó, tú eres Cristo, Hijo de Dios vivientes. Que recibiendo, ¿verdad? ¿No? Corazón de Dios. Eso agrado. Luego, en ti edificaré mi iglesia. Esa iglesia nadie prevalecerá, dice.
que no va a pasar. Luego entregaré las llaves. Amén, hermanos. Sí. Y David hablamos. David solo deseaba una cosa. Había miles de personas, pueblo de Israel. Conoce a Dios. Pero en ese tiempo único David pensó, consideró, ¿qué consideró? Dios. Y Pedro también aquí ahora, ¿verdad? Pedro también respondió, tú eres Cristo, Hijo de Dios, recibiendo corazón del mismo. Ya, San Mateo capítulo 3, eso compartiendo, terminamos, luego oramos juntos, hermanos. San Mateo capítulo 3, el versículo 6, el capítulo 6. Capítulo 6, el versículo 33. Ya, ¿encontraron, hermanos? San Mateo 6, 33. Ya, juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Amén, hermanos. David pensó, cuando estaba en mi casa, Dios me ha dado. Dios, pero ¿por qué en cortinas? Pedro también. Ya, Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Por qué viviendo con nosotros? Siendo Hijo de Dios, ¿por qué recibe ese sufrimiento, ese castigo? Aquí esta noche igual, hermanos. Hay muchos hermanos en la iglesia. Hoy en día millones de personas que creen en Dios. Aquí Ciudad de La Paz igual. Tantos hermanos después de recibir la salvación, viene, escucha la palabra. Pero primeramente, ¿quién? Dios no expresa. Dios no pide nada a nosotros. ¿Cuánto yo he pediste a usted? Que que construya mi casa. Para mí vive así. Para mí eso necesito. ¿Cuándo Dios pidió? Dios nada, ¿cierto, hermanos? Pero aquí alguien primeramente piensa, busca. ¿A qué cosa busca? David primero pensaba a Dios. Pedro también. Esta noche, hermanos, entre nosotros también, hermanos, a Dios me ha dado esa gracia, esa salud, mi familia, todas estas cosas que yo tengo. Claro, alguien más tiene o pocos tienes, pero Dios nos ha dado esa vida. ¿Sí? Luego esta salvación tan grande. Después de allá la gracia de Dios, cada uno diferente, puede vivir libremente. Pero aquí buscad primeramente Dios, hermanos, a Dios, iglesia, también siervo de Dios. Dios todo va a añadir, dice, hermanos, toda la necesidad. Así está escrito, hermanos. Si esta vez aquí, esta noche es culto de miércoles, culto de oración. Entonces, la palabra hasta aquí nosotros compartimos. Si desde ahora no queremos orar juntos, hermanos. Sí, claro, mucha necesidad, como hablamos, compra del terreno, falta todavía un monto para completar, que nosotros un tiempo prestamos para pagar. Pero como está esperando por perdonazo. Pero sí Dios, ¿verdad? ¿No? Nos mostró, nosotros también recibiendo corazón de Dios por la fe, queremos avanzar, entrar a vivir negociando con la dueña de terrenos. Pero para hacer eso falta poco, ¿cierto? Eso es lo que falta un montón. Los hermanos también esta noche oramos. Y luego también este año como la promesa de Dios, por la fe, ¿verdad? ¿No? Sí, que lo que esperamos, deseamos, lo que nosotros no se ve, todo esto podemos y cumplir
podemos y tener por la fe. Por eso sea personal los hermanos, también sea iglesia, esa noche queremos orar, confiando, ¿no? Por la fe, Dios va a dar. Y dio, ¿verdad? ¿No? Aunque en ese momento no hay. Pero Dios dio por la fe, orando este año, terminando, muchos hermanos van a testificar, van a alabar al Señor, ¿no? Entonces, primeramente voy a orar, orando. Ostap también aquí, el púlpito pequeño, aquí puede dejar adelante. Entonces, terminando mi persona, la oración, los hermanos libremente, voluntariamente pueden adelantar y oramos juntos. Sí, primero voy a orar, hermanos, pueden cerrar los ojos, luego oraremos. Dios Padre, esta noche escuchamos acerca de Rey David. Cuando estando en la casa de Rey David en Israel, en el palacio, Dios me ha dado esa gracia, esta paz. Aunque en Israel había muchos conflictos, muchas situaciones, pero a través de David, Dios ordenando, dando esa paz. Un día pensó, si Dios me ha dado, estoy viviendo tranquilamente, estoy bien, la gracia de Dios. Pero Dios vive en las cortinas. Deseaba en el corazón de David, yo también construiré a la casa de Dios. Eso expresando Dios agradó en gran manera. Desde que sacó de Egipto pueblo de Israel, hasta ahora andando en las tiendas, en el tabernáculo, en las como tiendas. Pero hasta ahora yo no hablé, no expresé. Estoy ayudando, estoy guiando, protegiendo a ustedes. Porque usted no construye para mí una casa de cedro. Aunque Dios no expresó, no habló a nadie. Pero justo David tenía ese deseo, ese corazón para Dios. Dios estaba muy agradecido. Dios estaba muy feliz, contento. Nadie pensando de mí. Nadie habló como David. Dios agradó. Comprometiendo con David tantas cosas, tantas bendiciones, comprometiendo, luego dando en la vida de David. Dios Padre, esta noche nosotros también hallamos la gracia grande ante Dios. ¿Quién somos? Somos malos pecadores, pero encontramos tu iglesia, tu siervo. Escuchamos el evangelio verdadero, recibimos la salvación. Aunque mucha gente me mira un pecador, un malos, pero ante Dios somos justos, limpios, hijos de Dios a través de la muerte del Señor Cristo. Dios nos ha dado esta salvación tan grande. Luego hasta ahora, dando la salud, dando también esa bendición, esa gracia. Aunque materialmente algunas cosas no es suficiente, pero estamos viviendo con la gracia, con esa tranquilidad. Gracias a Dios. Esa noche nosotros también, sí, meditando, pensando, deseamos servir a Dios. Deseamos vivir para el Señor que murió por nosotros. Yo vivo bien en mi casa. Ahora, Iglesia La Paz, estamos buscando, comprando un terreno. Tantos años nosotros en ese lugar, Dios ha bendecido. Pero ahora ya está muy pequeños. Sufrimos, tampoco podemos invitar nuevas personas, porque no entra, Dios Padre. Deseamos, ¿verdad? Nosotros, la iglesia aquí, La Paz, donde Dios está, donde transmite el corazón de Dios, la palabra de Dios. Nosotros, todos hermanos de La Paz, deseamos comprar La Paz aquí, iglesia. Luego ahí queremos servir el evangelio, predicando, transmitiendo ese evangelio. Cualquier persona escucha, acepta, recibirá la vida, recibirá la salvación. La iglesia muy importante, Dios Padre, aparentemente injusto,
aparentemente problemas, situaciones. Pero Dios, Jesucristo, comprometió. Edificaré, dice, en Pedro en las rocas. La puerta de Hades no prevalecerá. No se puede dañar, iglesia. Dios Padre, estaremos con la iglesia para siempre, caminando juntos, uniendo mismo corazón. Dios Padre, esta noche nosotros cada uno oraremos, pediremos. Antes tal vez nosotros pedimos nuestras necesidades. Solo quería solucionar nuestras situaciones, problemas. Pero esta noche nosotros confiamos en Dios. Dios sí o sí va a dar. También Dios va a cumplir como David, como Pedro. Dios nos dio la iglesia toda la necesidad también. Confiando en Dios, esta noche oramos a usted. Dios Padre, este año veremos también por la fe aquí Iglesia La Paz, Iglesia Bolivia avanzando, levantando más siervos, ministros, los seminaristas, más ingresando, luego los ministros como misioneros enviando alrededor de Bolivia, llevando ese evangelio. También con la promesa del pastor de siervos, todo Bolivia será salvos. Esa gran obra de Dios utilice a nosotros, los hermanos de La Paz, toda la necesidad, como usted cubrió en la vida de David. Donde vaya Dios dando el triunfo, ganándose. Ahí podía preparar todas las cosas para construir el templo de Dios. En nuestra vida también, Dios dando esa gracia como David. David toda la vida pensó para Dios. Para Dios deseo construir la casa de Dios. Dios necesita vivir mejor lugares. Yo vivo en la casa de cedros. Esa gracia Dios me ha dado. Con ese corazón, con ese anhelo, considerando, pensando a Dios, David viviendo, Dios también preparó. Dios ha dado todas las cosas a David. Esta noche nosotros oramos a Dios. Dios sí o sí va a cumplir, sí o sí nos va a dar. Luego pasando un día, una semana, un mes, un año, en nuestra vida, tanto testimonio como David. Dios, ¿quién soy yo? Porque usted nos ha bendecido, porque usted nos ha amado, usted por qué nos ha utilizado, testificando, alabando. Esa noche dejamos todo en su mano, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entre los hermanos también voluntariamente, adelantando, podemos orar. Buenas noches, hermanos, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, que esta noche usted nos permite llegar a su casa para escuchar su palabra y también para poder orar, Señor. Sabemos que usted trabaja en nuestra vida, por eso, así como el rey David, queremos colocar en nuestros corazones su casa, su iglesia, Señor, para que podamos avanzar por la fe. Avanzando por la fe, veremos cómo usted está trabajando, Señor. Te agradecemos por que esta noche está uniendo nuestros corazones, Señor, porque necesitamos de usted, pero está ahí como poderoso gigante, Señor, para solucionar todas estas cosas. Por eso estamos agradecidos, porque a través de la palabra, a través del oír, crece nuestra vida espiritual, crece nuestra fe, y a través de esa fe, Señor, depositamos en sus manos la necesidad de su casa, de su iglesia, Señor. Así también el rey David también tuvo el deseo de construir su casa. Por eso nosotros esta noche en oración queremos pedirle que usted nos ayude con ese amor tan puro, ese amor celestial que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Podemos avanzar, podemos realmente agradecerle cómo usted va cuidando nuestra vida, Señor, va cuidando nuestro corazón, nos permite avanzar, nos permite venir a su casa
nos permite recibir también la guía a través de los siervos. Por eso estamos agradecidos, porque su iglesia realmente es la reunión de los justos. Hemos recibido esa salvación entregando usted a su Hijo, Señor, nos ha dado esa libertad del pecado. Por eso somos santos, justos, perfectos, a través no de nuestra obra, sino de su obra, Señor, a través de esa sangre tan bendita que usted ha limpiado, nos ha redimido, Señor. Te damos gracias así. Por eso esta noche colocamos en sus manos las necesidades que tenemos, Señor, tanto personales y de la iglesia. Por eso día a día pedimos por los siervos, Señor, que usted cuide y guarde siempre a Pastor Andrés, a Misionera Luz, Señor, que ellos han venido desde tan lejos para poder guardar siempre la misión Buenas Nuevas, su iglesia, Señor. Gracias porque siempre están orando por nuestros corazones, Señor, porque los siervos siempre están mirando siempre a usted para que usted nos cuide, nos guarde. Así te agradecemos, Señor, y oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche por permitirnos llegar, Señor, con bien aquí a su casa para escuchar tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre, por tu palabra, por su iglesia, Señor. Usted ha puesto, Señor, mentor en nuestras vidas, Padre, para que nuestra vida siempre, Señor, esté dirigido, Señor, a través de tu palabra. Señor, te damos gracias por tu siervo, Pastor Andrés, por la Misionera Luz, Señor, su familia, Padre, usted guarde siempre, Señor, y dale sabiduría, Señor, y fortaleza en su corazón para que pueda avanzar y también, Señor, pueda dirigirnos a nosotros, Dios Padre, la iglesia, bendito Padre. Esta noche, Señor, queremos pedirte, Señor, por la necesidad de la iglesia que hay, Señor. De verdad, Padre, hay mucho anhelo, hay muchos hermanos también, Señor, el querer construir el templo tuyo, Padre, así como esta noche nos hablaste, Padre, de verdad. Queremos confiar, queremos creer, Señor, tu palabra, Señor, ayúdanos a unir nuestro corazón con el siervo, Señor, así con la palabra, Señor, esta noche nos hablaba, Padre. De verdad, Señor, estamos muy agradecidos, Padre, y también, Señor, usted pueda como trabajar, Señor, en aquella familia que también ese lugar, Señor, tanto, Señor, hemos buscado, pero Dios, usted tiene un propósito también a través de estas dificultades que pasamos, necesidades, Señor. Usted también nutre, Señor, nuestros corazones, Señor, con tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de los hermanos puedan, Señor, unir, Señor, en un solo corazón para poder recibir su gracia, su bendita gloria, Señor, porque usted nos va a dar aquel día, aunque esperamos un tiempo, Señor, parece, Padre, mirando físicamente, pero usted nos quiere también, Señor, ver nuestro corazón también, Padre Santo. Por eso, Señor, usted pueda ayudarnos, Señor, a unir, Señor, con tu palabra, con tu promesa. Hoy también escuchamos tu promesa muy grande, Señor, como este año también hay, Señor, tu promesa que nos has dado. Según esa promesa, Señor, ayúdenos a vivir este año, Padre, gozosos y contentos, juntos, unidos, Padre, los hermanos y las hermanas, bendito Padre. Así queremos pedirte y orarte esta noche, amado Señor. También, Señor, te pido por cada uno de cada uno de los hijos, de los hermanos, Señor, también así como la promesa de hoy día, Señor, de verdad, regocijando mi corazón, también te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hijos también, por cada necesidad que también hay, Señor. Usted solamente conoce a cada uno de nuestros corazones, cómo estamos avanzando en este tiempo. Usted nos ha encontrado, Señor, para dirigirnos, Señor, con tu palabra. Usted nos encontró, Señor, en el mundo fracasados, Dios, y por eso estamos agradecidos, Padre, en este tiempo. Muchas gracias, Dios, por todo lo que tú haces, Señor, y gracias, Señor, por guardarnos, por cuidarnos, Señor, a nosotros. Muchos tiempos, Señor, nosotros hemos vivido, Señor, sirviendo a nuestra carne, pero usted nos encontró para enseñarnos nueva vida, bendito Dios. Así queremos agradecerte esta noche, amado Padre. Oramos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Señor, en esta noche le agradecemos porque usted nos permite un día más de vida, Padre. También le agradecemos porque nos permite estar en la iglesia, Señor. Muchas veces pasando, después de haber recibido la salvación, Padre, olvidamos de dónde usted nos ha sacado, Señor, quiénes éramos nosotros, Señor. Padre, de verdad usted del mismo infierno, Señor, nos ha salvado, Padre. Este tiempo también, Padre, escuchando la palabra, solamente, Señor, usted veía el corazón de David, aunque no tenga la capacidad, sea o no sea buena persona, Señor, pero solamente el corazón de David considera a Dios. Usted todas las cosas le permitía, Padre. Ahora también, Señor, mucho tiempo la iglesia está intentando, Señor, comprarla, el terreno, también, Padre, aún tanta situación, alguna dificultad usted nos permite, Señor, pero anhelamos, Padre, un lugar para la iglesia, un lugar donde los hermanos, Señor, puedan estar cómodamente, donde los niños puedan participar, Señor, de la escuela dominical, donde las hermanas puedan cocinar, Señor, en pleno espacio, plena comodidad, donde nuestros jóvenes puedan estar, Señor, realizando las actividades, Padre. Mucho tiempo, Señor, así en una iglesia pequeña, no podemos, Señor, crecer también, Padre. Necesitamos el lugar para poder invitar, Señor, también a las almas nuevas, Padre, que están esperando conocer el Evangelio, Señor. Este tiempo usted permita que nuestro corazón pueda unirse, Padre, y sabemos, Señor, que usted ya ha preparado el tiempo exacto, ya ha preparado el lugar, pero, Padre, así como el pueblo de Israel, Señor, ha demorado en llegar a la tierra prometida, Padre, todo ese lapso de tiempo usted ha mostrado su poder, Señor. Así también, Padre, este tiempo que nos permite, Señor, esperar, usted también pueda mostrarnos, Señor, su obra a cada momento. Tanta misericordia ha tenido, Señor, aún atravesando tantas situaciones. Usted todavía nos ha cuidado, Señor, de una, de otra situación, de otros riesgos, Señor, al comprar la casa. Padre, este tiempo también le pedimos, Señor, por los ministros, por las iglesias, Señor, en otras ciudades, Señor. Aún hay iglesias grandes, pequeñas, Señor, hay iglesias con pocos miembros, Padre, pero usted también pueda permitir, Señor, la fuerza a los ministros que están en estas iglesias, Señor, que están en las iglesias de Bolivia. Padre, este evangelio, Señor, su siervo ha dicho, Señor, que toda Bolivia va a ser salva. Por eso este tiempo, Señor, usted permítanos también el corazón, dejar de buscar, Señor, nuestra necesidad, nuestra comodidad, Señor, y empezar a pensar en la iglesia, Padre, empezar a tener el agradecimiento por quién éramos antes, Señor, y cómo ahora Dios nos ha bendecido tanto, Señor. También este tiempo, Señor, le pedimos por las actividades de la iglesia, por los informes también que se deben presentar, Señor, a Cancillería, como ya haber culminado un año, Señor. También debemos preparar bastante información, Padre. Usted ayúdenos, Señor, denos la capacidad, denos la sabiduría a cada momento, Padre. También el sábado hay un evento, Señor. Todos los eventos que hace la fundación, la iglesia, Padre, son para compartir el evangelio con los jóvenes, Padre. También permita que los jóvenes puedan participar, puedan venir. Aún no tenemos la capacidad, no pensamos muchas veces bien, pero usted permita que a través de este evento los jóvenes conozcan la fundación y puedan conectar a través de eso con la iglesia, Señor. Padre, le agradecemos porque usted siempre nos toma de su mano y nos cuida, Padre. No nos permite pasar necesidades, Señor. También, a pesar de la situación del país, usted siempre ha cuidado a sus hijos, Señor, y nos ha permitido todas las cosas, Padre. También le pedimos por nuestro pastor, su matrimonio, Señor, misionera Luz, sus hijos, Padre.
usted permita también la fuerza para ellos, para poder avanzar, Señor. Y también permita, Señor, que ellos puedan tener también la comunión, Señor, con los pastores mayores. Así constantemente podemos la iglesia conectarnos con ellos. Padre, le agradecemos por todo y le oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por permitirnos llegar a su iglesia, por permitirnos escuchar su palabra. Estamos muy agradecidos, Señor, porque usted nos dio la vida, la salud para estar en la iglesia. Un día nosotros éramos como un paralítico de 38 años. Él tenía mucho para hacer, muchos pensamientos, para trabajar, para evangelizar, para caminar, para corretear, pero nunca él podía levantarse. Pero cuando se encontró con Jesús, él podría caminar, él podría tener mucho agradecimiento, Señor. Así también nuestra vida, usted nos dio esa vida, con esperanza, Señor, con esa fe avanzar. Por eso estamos agradecidos, Señor, la iglesia por su siervo. A través de ellos podemos escuchar su promesa, Padre, como esta noche escuchamos, Señor, como el rey David. Solamente en su corazón tenía ese deseo de hacer, construir la casa de Dios. Pero, Señor, así también nosotros tenemos ese deseo, tener esa iglesia, un lugar para su iglesia, para los hermanos, para los invitados, para aquellas personas que pueden llegar a escuchar su palabra. Señor, esa fe, esa esperanza, Señor, que tenemos, Señor, a veces nos quiere abandonar, pero, Señor, usted nos da nuevamente esa fuerza, Padre. Ayúdenos, Señor, a unir nuestro corazón con los hermanos, con la iglesia, con el siervo. Gracias, Señor, te agradezco, Señor, por esta noche, por este tiempo que usted nos ha dado. Gracias, Señor, todo esto te lo pido, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Por medio de su gracia hemos podido obtener la vida eterna. También, por medio de su gracia, estamos en su iglesia, Señor. Te agradecemos, Señor, porque esta noche también hemos escuchado la palabra de usted. Mientras que David tenía el deseo de poder construir la casa, y también usted también de nuestra gracia en nuestros corazones para que nosotros podamos pensar en usted, en la iglesia, también en los siervos y en el evangelio, Señor. Cada día denos esa gracia, esa sabiduría para que podamos reconocer a usted en todo, Señor. Estamos muy agradecidos porque usted está levantando en diferentes países las iglesias, también a los siervos, también está haciendo muchos eventos, Señor. También mientras que nosotros estamos en la tierra, podamos pensar en su voluntad, Señor. Cuál es la voluntad de usted, y conforme a la voluntad de usted podamos vivir, Señor. Muchas gracias, Dios Padre. Creemos de que tú nos permitirás también el lugar que estamos deseando para poder comprar y para poder edificar la iglesia, Señor. Gracias te damos por todo. Todo queremos dejar todo en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite unir los corazones, Señor, para poder estar en su iglesia y así poder recibir su palabra. Así también permítanos ser esos materiales, Señor, para la construcción de su iglesia, Señor, donde se van a formar los pastores,
los guías, se van a formar los seminaristas, evangelistas, Señor, porque es mucha la mies y pocos son los trabajadores, Señor. Aquí este lugar también se hizo pequeño, también así usted permite que podamos avanzar con un solo corazón, también avanzando, Señor. Usted ha preparado los materiales en nuestros corazones, Señor, usando a cada hermano, a cada persona, para poder servir a su palabra, Señor, para que toda Bolivia, de rincón a rincón, pueda recibir su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted permite la sabiduría para poder edificar, Señor, el lugar en donde muchos recibirán la palabra. Hay tantos proyectos que usted tiene preparados, Señor, y así también usted avanzará, Señor. Permítanos unir el corazón con su palabra, unir el corazón con la sangre preciosa la cual derramó en la cruz, Señor. Permítanos poder llevar su palabra y su evangelio. Permítanos ser su instrumento para poder avanzar, Señor. Gracias, Señor, por su iglesia, por cada hermano, por cada hermana también, así como un ladrillo fundamental, una piedra para poder edificar su casa, Señor. Permítanos avanzar, Señor, aún más allá de lo que nuestros ojos pueden ver con sus ojos, sentir con su corazón, Señor, para avanzar, porque primero es usted, Señor. Permítanos recordar siempre que usted está primero en nuestras vidas, en nuestro ser, para su servicio. Se lo agradecemos en esta noche, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, a esta noche hasta aquí, ¿no? Nosotros oramos, ¿sí? Terminamos culto de miércoles. Entre los hermanos, saludando, puede compartir y regresar. Sí, antes de retornar, anuncio, hermano, este sábado tenemos World Fest, ¿no? Este lugar sábado, desde la mañana todo el día, los academias, ¿no? Los